La Fundación San Carlos de Maipo junto a Paz Ciudadana desarrollaron un estudio en el que se analizan los factores que se repiten en aquellas personas privadas de libertad. Para conversar acerca de las conclusiones y también de las propuestas de este trabajo nos encontramos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en EMOL TV. Muchas gracias a usted, Alicia. Marcelo, este es un tema sensible y considerando que ustedes como Fundación San Carlos de Maipo trabajan con la población penal desde el año 2012, cuéntame en primer lugar cuáles fueron los objetivos. Me imagino que hacer un llamado de atención en que el foco de la sociedad chilena y también del Estado, de las políticas públicas, no está bien puesto para evitar la reinserción del sistema carcelario y también para fortalecer las políticas públicas que resguardan la seguridad de los niños, tanto del CENAME como los niños que son vulnerables en nuestro país. Cuéntame un poco cuáles fueron los objetivos de este estudio. Mira, nosotros durante mucho tiempo, no solamente desde el año 2012 que hemos estado trabajando con la población que viene, que está en conflicto con la justicia, sino que de alguna forma hemos conocido la realidad de los niños en el sistema de protección desde mucho tiempo antes y que en la práctica nos dábamos cuenta cada vez que visitábamos una cárcel o un centro de protección en que la población que está internada en esos centros de protección o en las cárceles no es una población que se distribuye aleatoriamente, no es una población que tú dices, mira, vienen de todas partes, de todas las comunas, no es así. Y cuando tú visitas la penitenciaría o cuando visitas Colina 1 o cuando visitas cualquiera de los penales que nosotros pudimos visitar, empiezas a darte cuenta que las condiciones o los lugares desde donde venían estas personas tienen factores que son bastante comunes. Y ahí entonces dijimos, bueno, acá hay que empezar a mirar no solo los efectos de la delincuencia, sino que las causas, para poder intervenir sobre las causas. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un presupuesto extraordinario en materia de seguridad pública, donde 3 de cada 4 pesos van a dotación, apenas 1 peso va a mantener un sistema penitenciario y a hacer políticas preventivas, etcétera. Y ahí es donde se juega la disminución en las cifras de victimización. Marcelo, entonces hablemos de estos factores en común que se encontraron en esta población de personas privadas de libertad. Cuéntame, ¿cuáles son estos? Los primeros elementos que hay que distinguir es que la exclusión social dice relación con la incapacidad de que cualquier persona que tenga sus derechos básicos elementales para poder desarrollarse integralmente pueda acceder a ellos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de exclusión social, nos damos cuenta de que la población penal, cerca del 90% no terminó su escolaridad. Cerca de un 60% vivió en barrios tomados por la violencia, más de un 60% también consumidora problemática de drogas. Fíjate que las cifras, si uno las compara con la población normal, con la población habitual, te empiezas a dar cuenta que el consumo de drogas, por ejemplo, es 10 veces más. Te empiezas a dar cuenta que el analfabetismo es el doble, que la deserción, que la deserción escolar también es el doble. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que empiezan a darse que estos factores empiezan a cristalizarse en el inicio de estas trayectorias delictivas. Marcelo, ¿y cuáles son las condiciones familiares que se repiten en estos casos? Varios elementos. El primero, que en su gran mayoría, en porcentaje sobre el 80%, abandonaron el hogar antes de los 18 años. Que más de un 59% tuvo su primera aprehensión siendo menor de edad. Más de un 90% ya había empezado a delinquir antes de ser mayor de edad. Entonces, el inicio de las trayectorias delictivas es desde muy temprano y además hay modelos parentales. ¿También hay un patrón, en el fondo, que se repite la historia? Sí, bueno. Que siguen el ejemplo de sus familias. 1 de cada 4 internos tuvo un papá o una mamá presa. Y cerca de la mitad tuvo algún adulto responsable, una abuelita, un tío, un hermano, etcétera, que estuvo preso. Entonces, desde ahí se normaliza básicamente el comportamiento delictivo. Y desde luego, la forma de eliminar esas trayectorias es cambiando esos modelos parentales. Pero ahí es donde la política pública ha sido débil en poder trabajar con las familias, en poder hacer programas preventivos y que estos programas preventivos terminen incidiendo en modificar esos patrones de conducta. Es decir, que hay una relación directa entre estos factores y las políticas de infancia que se están desarrollando en nuestro país. Totalmente, totalmente. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el grupo de los que se llaman inimputables, niños que no están bajo la ley 20084, la ley penal adolescente, que como tú sabes, opera entre los 14 y los 18 años. Pero resulta que el inicio de la trayectoria delictiva hoy día está siendo más temprano, a los 11 años. Antes eran los 13, pero hoy día con el inicio en la droga están comenzando a los 11 años. Y esos niños hoy día no cuentan con una oferta especializada que les permita detener esas trayectorias delictivas. Escasamente hay algunos cupos para la terapia multisistémica, pero 4.000 cupos en 4 años.
considerando que hay más de 5.000 niños inimputables solamente registrados por los que pasan por los sistemas de justicia. Entonces, que se devuelven a su casa sin una oferta y en algunos de los casos que van a un centro de protección hasta que cumplan los 14 años. Marcelo, entonces, una de las principales conclusiones y las conclusiones en general de este estudio nos muestra y nos refleja que hay ciertos bienes sociales y determinados bienes sociales que a falta de estos se potencian actitudes delictuales. Alicia, esto es muy importante entenderlo. La exclusión social está a la base de aquellas condiciones que pueden desarrollar una carrera delictiva. Pero no todas las personas que viven en exclusión social van a ser delincuentes. Hay características que son personales y hay características también que tienen que ver con el grupo familiar. Y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es trabajar con el individuo, trabajar con la familia y trabajar con la comunidad en los 3 niveles, de tal manera ir evitando que estos factores de exclusión social se transformen en factores de riesgo que hagan que inicien trayectorias delictivas. Claro, estas características de las cuales hablas que hay que trabajar son factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los principales? Mira, lo más importante es que los niños no inicien consumos problemáticos de droga y alcohol, que tengan la posibilidad de tener un tratamiento oportuno. El 30% de los delitos que hoy día cometen los jóvenes y los niños, la causa fundamental es la droga, el 30%, y en el 50% está presente. Por lo tanto, claramente, cuando hoy día tenemos, por ejemplo, en atención en salud mental hospitalaria, digamos, apenas 124 camas para todo Chile, claramente ahí hay una necesidad urgente de que se pueda priorizar a los niños que tienen consumos problemáticos de droga para que puedan recibir la atención oportuna que les permita salir de ese inicio de trayectoria delictiva. Ese es el primer elemento. Atención, cuéntanos de algún caso que hayas visto tú en tu experiencia respecto a ese foco. Mira, hay varios. Yo creo que el fundamental, o que uno que puede ilustrar muy bien acá, y sin estigmatizar ni dar nombre de un niño en específico, pero hay niños que han pasado por centros de protección, que se han quedado mucho tiempo porque los papás o las mamás lo han pedido a esos tribunales y no se han levantado las cautelares y se han ido eternizando. Después han salido en un contexto familiar disgregado, distinto, que no han hecho un proceso de reunificación. Esos niños no han vuelto a reingresar al colegio porque ya el colegio no los recibe porque son niños problemáticos y no hay buenos programas de reinserción educativa. Y finalmente, cuando empiezan a desertar del colegio, empiezan a vincularse en el territorio con aquellas mafias como por ejemplo los microtraficantes o los narcotraficantes. Por distintas razones nosotros hemos tenido que estar en los territorios. Yo me he encontrado con chiquititos desde los 8 años que ya tienen un fierro en sus manos. O sea, el fierro son pistolas que sirven para el cuidado de las acciones delictivas de una banda en el territorio. Y en cuanto al tema de que tú hablabas de las clínicas psiquiátricas en específico, ¿hay una falta de apoyo en ese ámbito también? En el ámbito del soporte emocional, del soporte psiquiátrico. Del soporte psiquiátrico. Fíjate que una de las grandes crisis que tiene hoy día Sename es que no todos sus niños tienen resguardada la salud psiquiátrica. Uno de los grandes problemas que hoy día imprimen el mayor riesgo de los 1.100 y algo niños que hoy día están en situación de riesgo físico y mental en no poder tener un tratamiento psiquiátrico adecuado, que no significa solamente entregarle medicamentos, significa atención psicológica, significa atención especializada, que les permita no solo prevenir conductas suicidas, por ejemplo, sino que también el desarrollo de conductas autodestructivas que van a llevar que finalmente ese niño termine lesionado en su desarrollo positivo. Y eso es fundamental. Hoy día el Ministerio de Salud ha comprometido un diagnóstico para todos los niños que están en la residencia, un diagnóstico de derivación clínica. Nosotros quisiéramos saber cómo se ha ido implementando ese plan Protege, quisiéramos saber cómo se está resguardando la salud física y mental de estos niños, porque claramente hoy día son niños que están en riesgo físico y emocional grave. Y mientras no hagamos nada, las muertes, como en el caso de Lisette u otros niños que dolorosamente hemos conocido este año, van a seguir sucediendo en la red de protección. Marcelo, el tema del Sename es uno muy sensible, ya va 1 año desde que se evidenció la crisis por la que está pasando la institución. Y este estudio también evidencia, en el fondo, cómo está fallando el Sename, cómo la realidad que viven esos niños está corrompiendo, ya que los niños que llegan al Sename, la mayoría no son delincuentes. Mira, aquí hay varios elementos. Uno puede decir que el Sename
prácticamente no está cumpliendo su rol protector. Ese es el primer elemento. Tampoco su rol rehabilitador. En el caso de los niños de internación que llegan a la ley penal adolescente, tienen altos niveles de quebrantamiento de condena y altos niveles de reincidencia. Por lo tanto, aquí hay que mirar que el sistema psicosocial que es Sename, sin la debida articulación con los distintos ministerios, sin la capacidad de priorizar a los niños en salud física y mental, sin hacerse cargo de oferta programática con evidencia, con resultados, no va a llevar a ninguna parte. Aunque dividamos Sename, aunque creemos nuevos servicios, acá lo esencial, lo clave es la capacidad de gestión para buenos programas de reunificación familiar, trabajar con las familias, buena representación jurídica de los niños que les dé la posibilidad de poder acceder también a la oferta pública especializada y la priorización que hoy día los niños no tienen en nuestro sistema de salud. Ningún niño tiene una priorización por sobre cualquier otra persona y son el grupo más excluido, el más abandonado de las políticas públicas, aquel que tiene un 24% de pobreza multidimensional y que supera con creces la pobreza promedio del país. Y por otra parte está el tema del sistema carcelario de nuestro país, que ahí también hay una fallas en el proceso de reinserción, en el fondo. Hoy día toda la inversión que estamos haciendo en las cárceles no tiene ningún sentido si la pudiéramos hacer en infancia temprana, si nos pudiéramos preocupar de que los niños no inicien sus trayectorias delictivas. Tal como tú decías, de las causas y no de los efectos. De las causas y no de los efectos, pero fíjate que además las cárceles hoy día tienen altísimos niveles de reincidencia, lo mismo que en el caso del sistema del Sename. Entonces tenemos que avanzar a penas y a sanciones en el medio libre que vayan junto con oferta programática especializada que apunte a disminuir los niveles de reincidencia. Fíjate que los tribunales de tratamiento de drogas llevan más de 10 años como experiencia piloto y han demostrado tener una eficacia notable en la reducción de los niveles de reincidencia a un costo muchísimo menor que las cárceles. Entonces, se requiere impulsar iniciativas como los tribunales de tratamiento de droga o la terapia multisistémica o tantas otras que podrían ser mucho más costo eficientes que mantener a alguien privado de libertad. Marcelo, y a raíz de este estudio, ¿cuáles serían las propuestas que proponen ustedes como fundación para evitar que en el fondo esta bola siga creciendo acá en nuestra sociedad? El primer elemento, mirar las causas de la exclusión social, darse cuenta que estamos en un entorno donde tenemos que trabajar frente a esos factores de riesgo, hacerlo invirtiendo en la infancia desde la manera más temprana posible, preocuparse del trabajo con las familias, no abandonar a las familias, hacerlas visibles. Hoy día ellas dentro de la política pública son consideradas un factor de riesgo. Y hay muy poco trabajo para hacer reunificación familiar y hacerlo con programas que realmente cuenten con evidencia. No cualquier programa, no cualquier política social, aquella que tenga resultados y hacerlo con foco en el sistema en su conjunto, comunidad, familia, niño. Y de esa forma vamos a lograr de que primero no haya este involucramiento temprano en el delito, pero segundo, que el desistimiento delictivo sea real, porque en la medida que los niños y los adolescentes y los jóvenes que empiezan a delinquir se encuentren en una familia que los contiene, que tiene un buen modelo parental y además tienen oportunidades para estudiar o trabajar, desisten en más de un 80% de sus carreras delictivas. Ahí es donde tenemos que invertir. Marcelo, por último, para quienes nos ven y quieren participar en la Fundación San Carlos de Maipo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacerse socios? Yo los quiero invitar a que vean nuestra página web www.fsancarlos.cl, ahí están todos nuestros datos de contacto, hacerles una invitación. Pero más que hacerle una invitación a participar en la fundación, hacerle una invitación a tener una responsabilidad como sociedad, a darse cuenta que nosotros tenemos que luchar porque aquellas personas que han sido excluidas, marginadas, tengan realmente una oportunidad de ser incluidas en nuestra sociedad. Es la única fórmula para poder hacer un cambio efectivo en todas estas situaciones que hoy día nos llevan a lamentar crisis como la del Sename o crisis como la del sistema penitenciario. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias a ti, Alicia. Nosotros los invitamos a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados como siempre aquí en EMOL TV. Nos vemos.